a la política y a la justicia y a las medidas del gobierno que tienen esos dos formatos, de DNU pendiente a nivel judicial por ahora, con resoluciones en el medio y también del tratamiento legislativo de la ley ómnibus, ¿no es cierto? Así es, Luis, un verdadero laberinto, ¿no?, para el Ejecutivo. Sí. Descifró primero las expectativas en este DNU y ahora tiene un revés de la justicia, varios podríamos decir, pero el último es el de la vía Pico y por otro lado la búsqueda a nivel legislativo, ¿no? Claro, claro, por eso está con nosotros para tratar de ayudarnos a entender qué está pasando con todo. Con todo esto, Félix Lonigro, abogado constitucionalista, usted lo conoce muy bien. ¿Qué tal, Félix? Gracias. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es cierto que se leyó todo o casi todo? Mira, he leído todo superficialmente. Lo primero que tuve que hacer es un índice. Ajá. Porque el índice lo que te permite es ver cuáles son los temas que fueron modificados, tanto en el megadecreto que tiene 366 leyes, como en el megaproyecto de ley que tiene 860 y pico. Entonces, son 660 y pico. Son 1000 artículos en total y el índice es interesante para saber cuáles son las disciplinas temáticas. Hay muchas cosas que se abordaron en las dos normas. Ajá. Modificaciones al Código Civil, modificaciones a la Ley de Sociedades Comerciales, modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay cosas que, no sé por qué, algunas cosas fueron por DNU y otras no. Son todas atribuciones del Congreso, en definitiva. En algunos casos el presidente de la Nación envió proyectos de ley, para eso convocó a extraordinarias, y en otros casos se atribuyó el ejercicio de facultades legislativas y dictó Las ejecutó a través del DNU. este DNU y lo mandó al Congreso, que corre por vía paralela. El DNU tiene un trámite y los proyectos de ley tienen otro trámite, ¿no? ¿Estamos bajo el DNU hoy para las relaciones comerciales, por ejemplo, o los En este contratos? momento, hoy 5 de enero a esta hora, Sí. lo que está, el DNU está vigente, menos la parte vinculada con las reformas laborales, que fue frenado por una medida cautelar, como todos sabemos, de la Cámara Nacional en lo laboral. Así que en este momento está rigiendo enteramente el contenido del DNU, pero no la parte de las reformas Vamos laborales. por parte. Primero hablemos del DNU. ¿Te parece, Cecilia? Sí, claro. Porque, y después nos metemos en la ley ómnibus, tenemos tiempo, es interesante, la gente tiene expectativa y dice, ¿qué pasa si voy a hacer un contrato alquilero? Y bueno, rige el DNU. Exactamente. Bueno, mi pregunta es la siguiente, digamos. Ayer hablaba con alguien del mundo judicial y me decía, mira, lo que pasó con la CGT se va a empezar a replicar en otros juzgados. Hablaban, decía, esto es una lluvia de amparos y va a haber una tormenta de amparos porque cada vez van a presentarse más en distintos lugares del país incluso. ¿Cómo habría un ordenador para esto, digamos, ¿no? Porque digo, así como estuvo el de trabajo, va a haber otros en otras áreas. ¿Qué es lo que hay que esperar? ¿Cómo puede proseguir? Mirá, hay dos ordenadores en esto. Estoy hablando del DNU, ¿no? Sí, hay sí. dos ordenadores. O que el Congreso decida rechazar al DNU, y para rechazarlo necesita de las dos cámaras, dos resoluciones de cada una de las cámaras rechazándolo, porque si lo rechaza ya se sabe que no rige. Y además, en ese caso, la Corte o la Justicia ya diría, bueno, ya está rechazado, ¿para qué vamos a seguir interviniendo en esto? Digamos también que eso no ocurrió nunca con un DNU para hablar de la factibilidad, ¿no? ¿Que haya sido rechazado? Sí. Mira, creo que hubo uno. Una vez, por eso. Una vez. Claro, pero tampoco nunca hubo un DNU de esta magnitud, me También, parece, ¿no? también. Que eso también Digo, es una absolutamente. diferencia. Digo, para hablar de los dos Claro. escenarios, para que la gente diga, che, ¿el Congreso lo rechaza? Bueno, no es tan fácil o no es tan habitual. Tampoco es habitual que se presente un DNU de esta característica, Claro. porque Menem en 10 años creo que presentó una cantidad de proyectos de 500 reformas en 10 años. Más de 500 en 10 años y medio. Divididos, segmentados los DNU. Por supuesto. Lo que pasa que Macri dictó un megadecreto también, por supuesto, nada que ver en la Mucho intensidad y en la multiplicidad temática con pero que después dividió, frente a la resistencia, dividió en 2 o 3 proyectos de ley. En este caso, a ver, yo te decía, o el Congreso rechaza con las dos cámaras y entonces ahí, chau, todo esto, el megadecreto quedó volando por el aire, y entonces el presidente tendría que decir, bueno, vamos a enviar proyectos de ley al Congreso, o si no, la justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo declare inconstitucional y en ese caso cae. Vamos a suponer que el Congreso lo aprueba. ¿Cómo lo aprueba el Congreso? Con una sola cámara. Entonces hay una cámara que lo aprueba, creo que la otra ya ni interviene,
el decreto, el megadecreto queda aprobado. ¿Eso quiere decir que después la Corte no lo va a tramitar? No, después la Corte lo puede declarar inconstitucional igual. Correcto. Como pasa con una ley. Así que por ahora estamos en un estado de inestabilidad. Yo diría que lo que está pasando ahora, mañana puede cambiar. No sé si mañana, porque pueden entrar nuevos amparos, pero la Viepico le habilitó la feria para la acción de amparo principal, la que agrupaba todo, que es la del Observatorio del Derecho de la Ciudad, la de Lozano, y entonces le dio traslado, porque también ahí pidieron una cautelar para que se frene todo el DNU, entonces ahí le dio traslado al Gobierno de la Nación de 3 días para que conteste la cautelar, para que conteste, para que diga por qué no es conveniente que se frene todo el mega DNU, después el juez resolverá, y le dio 5 días para que conteste sobre el fondo de la cuestión. Entonces, a lo mejor la Viepico, si él tiene ganas de intervenir, porque es está juez habilitado de turno, digamos, claro. Si tiene ganas de intervenir, por ahí va a haber una sentencia de primera instancia con respecto a la constitucionalidad de todo el DNU, en enero. Por supuesto que el gobierno lo va a apelar. Entonces, en todos los diarios van a aparecer, se declaró inconstitucional o la validez constitucional de todo el decreto. Perfecto. 3 días se apela y todo el decreto vuelve otra vez a tener vigencia si es que se lo hubiera declarado inconstitucional. ¿Cuándo se pone orden en todo esto? Cuando intervenga la Corte. Y la Corte tal vez no tenga que estar esperando ni el amparo de la CGT, ni el de la CTA, ni ni lo que dice el contencioso administrativo. Todo lo que está en el contencioso, todo lo que hay diseminado entre la justicia inferior, por ahí la Corte lo tiene lejos, aún existiendo el per saltum, porque si Furnari dicta una sentencia, por ahí Barra, que de per saltum sabe mucho, sabemos que es el que lo ideó en la época de la mayoría automática de la Corte. Ahora está legislado, ¿no? Ahora está legislado. Entonces, aún habiendo per saltum... Expliquémosle a la gente. El per saltum significa que si hay una sentencia de un juez de primera instancia, supongamos que declara la inconstitucionalidad de todo el DNU, supongamos que lo hace la Viepico, bueno, en lugar de ir a la Cámara, se puede llegar a la Corte un recurso. Per saltum. Saltum, me salto la Cámara, claro, y voy directo a la Corte. Ahora, también es cierto que ahí hay temas complejos, porque en el per saltum, en el DNU hay temas penales. Y esos temas penales a veces difícilmente puedan llegar a la Corte. Digamos, por per saltum. Por per saltum. Ahora, vamos a cómo la Corte puede llegar a poner orden en todo esto. La Corte podría poner orden acá a través del amparo que inició directamente ante la Corte el gobernador de La Rioja. ¿Por qué? ¿Porque es más vivo que los demás? ¿Porque se avivó y fue directo a la Corte? No, porque la misma Constitución establece que cuando una provincia es parte, la provincia puede iniciar un juicio directamente ante la Corte. Competencia originaria. Que es lo que se llama competencia originaria. Si esto ocurre, la Corte, que ya dijo que va a intervenir en este tema en febrero, ahí, si la Corte define la situación en febrero, todo lo demás que está abajo queda todo desafectado. Muchos dicen que la Corte, perdón. Sí, no, por favor, Hugo. Muchos dicen que la Corte puede resolver más bien rápido, justamente, ¿no? por esta inestabilidad jurídica o inseguridad jurídica que se presenta esta situación. Y otros dicen, no, mira, como la Corte no tiene plazos, esto puede demorar muchísimo tiempo. Mira, la Corte no tiene plazos, pero la Corte mueve las cartas, ojea políticamente. Entonces, por ahí va a llegar febrero y la Corte va a decir, bueno, a ver, ¿cómo está la situación en el Congreso? Todavía no está formada ni la Comisión Bicameral Permanente que tiene que intervenir. La van a tener que formar, van a tener que venir un dictamen. Siguen apareciendo amparos de abajo, sigue habiendo medidas cautelares, uno que lo apela, el otro que se frena. Entonces por ahí van a reunirse los 4 y van a decir, muchachos, pongamos orden en todo esto, porque no es un DNU con un solo tema, es un DNU con una multiplicidad de temas. Acá se está generando, me imagino que podrían estar charlando los jueces de la Corte, acá se está generando una enorme inseguridad jurídica. El decreto rige, deja de regir, vuelve a regir. Claro. No,
pongamos, porque el Congreso Orden. lo vemos lejos, pongamos un manto Si al ordenador. caos con el que veníamos se le suma la seguridad jurídica, no sé, viste dónde terminar. Es común, ¿no? Todo, lógico. Te hago una pregunta doble, Félix. Por un lado, la Corte se da este tiempo podríamos decir, de febrero, como para decirle a la política, arreglen ustedes esto y después vemos, como para que se solucione por los carriles más tradicionales, podríamos decir, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por otro lado, la Corte está conformada por dos exconvencionales constituyentes, como Maqueda y Rosati, que tuvieron que ver también con el tema de limitar los DNU en el gobierno de Carlos Menem. ¿Cómo crees que puede actuar la Corte en base también a lo que vos leíste del DNU y si es factible de ser respaldado jurídicamente? Ahí te voy a hacer una pequeña corrección. Vos decís que hubo 2 jueces de la Corte que fueron convencionales constituyentes, cosa que es cierto. Y vos me dijiste a continuación que tuvo que ver eso con la limitación al ejercicio de los decretos de necesidad de urgencia. Yo ahí disiento, porque yo creo que lejos de ponerle límite, los habilitaron, los blanquearon. Y los blanquearon, alguno me va a decir, no, pero escúchame, los blanquearon con condiciones. El presidente puede ejercer ahora atribuciones del Congreso, pero mire los requisitos que les pusieron. A ver, ¿cuáles son? Que lleve la firma de todos los ministros. La lleva. Pero los echa si no le firman. O sea, mucho control por ese lado no hay. Que no sean temas penales impositivos del régimen electoral, bueno, eso es objetivo. Pero son 4 temas. No te olvides, cuando el presidente dicta un DNU, ejerce atribuciones del Congreso. El Congreso tiene constitucionalmente 60, 70 potestades. Solo 4 le fueron vedadas al presidente para poder ejercerlas a través de esta medida. Y que haya circunstancias excepcionales que le impidan al presidente poder esperar el trámite legislativo. Y entonces acá nos preguntamos que este es un requisito fuerte. Y si no se definen qué son las circunstancias excepcionales, vamos a pasar de la selección que viene de Qatar, y por eso hay que por DNU meter un feriado, hasta el criterio de la Corte sostenido en Berroc y Consumidores Argentinos, que dice que es un hecho natural o un hecho bélico que impida a los legisladores juntarse. En el medio el océano. Entonces, indudablemente no sabemos que son circunstancias excepcionales. Por lo tanto, no es que haya sido limitado, sino que todo lo contrario, se potenció el ejercicio de facultades legislativas a partir de la reforma del 94. Entonces me preguntás, ¿qué pasa con qué va a hacer la Corte ahora? Mirá, si la Corte usa el criterio restrictivo, más restrictivo que es, el Congreso está, señores. Claro. El Congreso está. Si usa el criterio restrictivo... De hecho, están trabajando ahora en enero, algo que es inhabitual, ¿no? A ver, mándenle, los señores están ahí, o sea, no hay un hecho que les impida reunirse. Sí. Si usa ese criterio, tiene que borrar de un plumazo todo el DNU, porque no hay circunstancias excepcionales. De hecho, había legisladores que marcaban el hecho de que en la ley ómnibus uno de los artículos pedía que se ratificara el DNU. Sí. Entonces dice, nos manda un decreto de necesidad y urgencia, y después nos pide que lo ratifique como si nosotros no estuviéramos en funciones. Bueno, pero lo que pasa es que eso fue una avivada. O sea, es un artículo de los últimos que está en las disposiciones finales, en esas que uno llega ya cansado hasta ahí, que no lo lee. Y si algún legislador no lo leyó y se le pasó, aprobó la ley, el megaproyecto, y con eso, ¡tac!, automáticamente aprobó. Porque hay 2 maneras, el Congreso puede aprobar de 2 maneras el DNU. O lo hace sancionando una ley, o lo hace con sendas resoluciones de las cámaras, que bastaría una sola, ¿no? Entonces, si usa el criterio restrictivo, vuela el DNU. Si usa un criterio más light, bueno, vamos a ver circunstancias excepcionales, lo que va a tener que hacer es abrir ese paquete, abrir los 366 artículos y decir, bueno, a ver, ley de pesca, ¿había necesidad de urgencia para esto? Por ejemplo, ley de deportes, ¿había necesidad de urgencia para esto? Ahora, alquileres, y para esto sí. Sí, claro. Entonces, la Corte podría decir, bueno, acá en este punto hay necesidad, esto es constitucional, esto es inconstitucional, pero para eso la Corte se va a tener que tomar un tiempo también. Claro. No le va si usa ese criterio, el fallo le va a llevar un tiempo. Y mientras la Corte no lo resuelva, todo esto de medidas cautelares, tiroteo, fuegos artificiales, vuelve, rige, deja de regir, va a seguir ocurriendo. Por ahora la reforma laboral no ha ocurrido desde la época de Alfonsín, que la impulsó, y me acuerdo que Gualdini el otro día pasamos, se resistió ahí, ¿no?, con un cántico que se repitió en la época de Macri, que también quiso hacer una reforma laboral. La Corte, en este caso, si decide que rige el DNU, ¿lo avala esto y definitivamente va a ocurrir en la práctica? ¿O parece como un hecho utópico, ¿no?, la reforma laboral en la Argentina? Bueno, pero por eso, tengamos en cuenta que
el tema laboral es porque es un tema específico. Si la Corte se pronuncia sobre la validez de todo el DNU o sobre la invalidez de todo el DNU, lo laboral está ahí adentro. Cae. Si la Corte abre el paquete y dice esto sí, esto no, la parte laboral podrá entender que hay circunstancias excepcionales o no. O sea, todo dependerá de lo que el criterio que la Corte use, porque insisto, esto, a ver por qué está esta dificultad acá. Porque no es un DNU, son 360 disfrazados con uno solo. Entonces, esto que voy a decir es académico, pero hay que tenerlo muy en la cabeza porque vale para los políticos. Cuando se dicta un DNU y me lo traen y me ponen la carpetita, mira, esto es un DNU, ¿qué le parece? Digo, ni lo leí, pero es inconstitucional. ¿Cómo? Si no lo leí, justamente, es inconstitucional. O sea, no sé de qué se trata, pero el principio general es inconstitucional. Ahora, lo voy a agarrar y como el presidente está habilitado para ejercer facultades legislativas, pero con requisitos, voy a empezar a mirar los requisitos. ¿Y eso? Nosotros decimos es una presunción de inconstitucionalidad iuris tantum. Señora, iuris tantum significa que se puede probar lo contrario, ¿no? Y que entonces, de movida es inconstitucional, pero si restrictivamente vemos que cumple los requisitos, es válido. Ok. Esto lo decía Carmen Argibay, jueza de la Corte, sostenía ese criterio. Ahora, si vos me mandás un DNU y yo tengo que con criterio restrictivo ir punteando si cumplen los requisitos, excepcionalmente voy a decir, bueno, es válido, pero el criterio tiene que ser muy restrictivo, siempre mirando de reojo, siempre con desconfianza al ejercicio de facultades legislativas. Pudiera pasar que se apruebe todo menos la parte laboral, por ejemplo. Si la Corte entiende que para la parte laboral no hay circunstancias excepcionales, ojo, si no hay circunstancias excepcionales para la parte laboral... Es un buen ejemplo. No hay circunstancias excepcionales para muchas otras también, O sea, tengamos en cuenta que modificar la ley de procedimiento administrativo, a ver, ¿qué necesidad hay? Ahora. No, puede haber necesidad, pero no sé si ahora, ya. Félix, muchas gracias. Una explicación como siempre. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Carola Suárez está en el Hotel Libertador. Novedades allí. Había una